parte de la plática, por favor, solamente prendan su micrófono o levanten la mano y con mucho gusto pueden intervenir. Quiero hacer de esta plática, más bien quiero que esta plática sea lo más interactiva posible. Y para empezar, quisiera platicarles o ver con ustedes el concepto de litigio estratégico. Realmente no se ha escrito mucho acerca de qué es el litigio estratégico y lo que se ha escrito ha sido doctrina extranjera. Pero desde mi perspectiva, el litigio estratégico es una herramienta jurídica que utiliza las vías que proporciona un sistema jurídico para incidir en la esfera pública, sea para modificar cierta política pública, sea para adoptar un criterio judicial, sea para traer al debate nacional un determinado tema que ha sido invisibilizado. Esta herramienta jurídica que tenemos los abogados y las abogadas para poder incidir de manera efectiva en la esfera pública. Y a mí me gustaría distinguir o separar el concepto de litigio estratégico. Como todos sabemos, litigio, la palabra litigio o el término litigio se refiere a algún tipo de controversia que es sometida ante un órgano jurisdiccional para que éste lo resuelva conforme a derecho. Estratégico viene calificando la palabra litigio, ¿no? Es el adjetivo que califica la palabra litigio. Entonces, ¿cuándo un litigio es estratégico? Y esto es muy importante que lo recordemos a lo largo de toda la exposición, porque aquí está el quiz para entender justamente el concepto y el alcance que puede tener esta práctica. Un litigio es estratégico cuando los efectos que se planean en la estrategia, cuando se diseña la estrategia de litigio, van más allá de la mera resolución del caso. Los efectos van más allá del caso particular y tratan de incidir más allá de la resolución del caso práctico. Se trata de una herramienta que va a tratar de buscar una modificación estructural en la sociedad. Dicho esto, que es el concepto amplio de qué es el litigio estratégico, me gustaría platicarles de manera muy breve, para no aburrirlos, la historia del litigio estratégico, que es bastante interesante también. El litigio estratégico surge en Estados Unidos en los 20 y 30 del siglo pasado, del siglo XX, con la creación de las clínicas de litigio en las universidades de Estados Unidos. En estos años, en los 20 y 30, hay un movimiento bastante conservador en donde el derecho es conceptualizado como un orden racional que está excluido de la política y de la moral. Es una visión bastante kelseniana, se podría decir, del derecho. Y con esta inclusión de las clínicas de litigio en las universidades, viene también un movimiento muy importante del que seguro también han escuchado, que se le llama el realismo norteamericano. Y el realismo norteamericano lo que pretende es humanizar al derecho, hacerlo más humano, el derecho como herramienta de cambio social, como factor de cambio social. Entonces, la inclusión de estas clínicas y la nueva concepción que se va a tener del derecho en Estados Unidos con este movimiento que se llama realismo norteamericano, va a generar una nueva vertiente o una nueva una nueva década para el entendimiento también de los derechos fundamentales. Un caso muy importante que desde mi perspectiva, este es el primer caso de litigio estratégico que logra incidir de forma fundamental en la estructura del sistema jurídico norteamericano, y con ello, que esto es muy relevante, empieza todo el movimiento de los civil rights en Estados Unidos. Es el caso de Brown versus Board of Education, que creo que todos aquí y todas aquí lo hemos escuchado. Este caso fue un caso paradigmático en donde Linda Brown, que era una niña menor de edad afroamericana en Kansas, no le permitían ingresar a una escuela que estaba segregada, es decir, una escuela que solamente era para personas blancas, y pues estaba obligada a hacer un trayecto muchísimo mayor
para ir a la escuela donde los afroamericanos podían estudiar. Entonces, un abogado muy reconocido que es Marshall, que casualmente fue el abogado de Linda Brown y se convirtió posteriormente en ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, fue el que litigó todos estos casos en materia de igualdad en la educación en Estados Unidos. Y la Suprema Corte agrupa diferentes casos que se habían dado en el país y resuelve que la segregación, antes de resolver, lo ponen en pausa el litigio, cambia el presidente, el ministro presidente de la Corte a Warren, que es el famoso ministro Warren, e incluso a su época se le llama la Corte Warren. Warren convence a todos los ministros que la segregación en la educación era inconstitucional porque violaba la cláusula de la enmienda, y la Corte declara que la segregación racial en materia de educación es inconstitucional. Lo importante de esta resolución es que sirvió como basamento y fundamento de prácticamente todos los movimientos sociales y de derechos humanos en Estados Unidos que siguieron en la historia. Sirvió de fundamento para el movimiento de igualdad en las mujeres, sirvió de fundamento para el movimiento de las personas con derechos con discapacidad. Incluso la trascendencia de este litigio llegó a que se emitiera en 1964 el Civil Rights Act y el Voting Act. Entonces, este es el impacto que pudo llegar a tener este litigio estratégico que hoy en día sigue siendo fundamento para varios movimientos sociales y de derechos fundamentales. Entonces, esa prácticamente es la historia del litigio estratégico en nuestro país. Casualmente, el litigio estratégico no ha tenido mucho auge y es bastante nuevo. Yo diría que el litigio estratégico se gestó y se viene gestando yo creo que tenemos 15 años como máximo con prácticas de litigio estratégico en nuestro país. Y creo que somos de los países pioneros, al igual que Colombia, en donde se ha estado practicando el litigio estratégico, pero es algo bastante nuevo y es una práctica pues, bastante novedosa, ¿no? En Estados Unidos se venía practicando desde los 30, desde los 40 del siglo pasado, ¿no? Aquí tenemos prácticamente 15 años, 10 años practicando el litigio estratégico y entendiendo la trascendencia que puede tener esta práctica jurídica. Esa prácticamente es la historia general y breve del litigio estratégico, que creo que es bastante interesante entender cómo se gestó en las universidades y después este precedente muy importante de la Corte de Estados Unidos. Y antes de entrar a platicarles de los casos que creo que son trascendentales y que han modificado cómo se conceptualiza el derecho en nuestros tiempos y que causaron una modificación trascendental en el ordenamiento jurídico, quisiera platicarles yo cuáles son las etapas del litigio estratégico, cuáles son las etapas que un abogado, que una abogada tiene que seguir. Evidentemente no son reglas generales, pero sí es una cierta jerarquización o clasificación, enumeración de etapas que uno sigue para poder formular un caso sólido de litigio estratégico en los tribunales, ¿no? Yo creo, desde mi perspectiva, se necesitan dos ingredientes muy importantes para poder tener un caso de litigio estratégico sólido. Y esos ingredientes son la confianza y la creatividad. La confianza en que las violaciones a derechos fundamentales, las lagunas en el ordenamiento jurídico pueden ser modificadas, transformadas y cambiadas a través de mecanismos legales. Se necesita una convicción firme de que a través de este mecanismo poderoso podemos transformar a la sociedad y podemos transformar la realidad que vivimos. Y creatividad jurídica, la creatividad de los abogados y de las abogadas de plantear una estrategia novedosa para que
la interpretación de las normas y de los derechos pueda llegar a tener esa incidencia más allá del caso concreto. Y este yo creo que es el elemento más importante en el litigio estratégico. Normalmente como abogados o como abogadas nos llega un problema, y lo que hacemos es identificar la norma que conocemos del ordenamiento jurídico que se subsume perfectamente para la resolución del caso. En litigio estratégico tenemos que romper con esa idea, tenemos que ser disruptivos. No podemos buscar solamente la norma que se adecue mejor a la resolución del caso, tenemos que buscar las interpretaciones o los métodos hermenéuticos para poder buscar los efectos más expansivos de los efectos que vaya a producir la sentencia al final del proceso. Es muy importante esto que digo respecto de los efectos y la ejecutabilidad de la sentencia, porque pues una sentencia que no pueda ser ejecutada o que no pueda tener efectos más allá del caso práctico, pues no nos va a servir de nada en litigio estratégico y tampoco en cualquier tipo de litigio. Necesitamos que esa resolución final que emite el juzgador produzca efectos y en casos de litigio estratégico que produzca efectos que incidan de manera efectiva en la sociedad. Entonces, la primera etapa que yo creo que es muy, muy importante es conocer la situación. Para poder plantear un litigio estratégico necesitamos conocer la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Y aquí quisiera platicarles de dos casos que vimos en Mexicanos muy interesantes, en donde se realizó una labor de investigación muy, muy ardua y muy, muy avanzada para poder entender la situación de violación de derechos humanos que se estaban dando en el caso concreto. Y estos dos casos tienen que ver con derecho ambiental. El primer caso es el caso de un municipio en el Estado de México que se llama Gilotzingo. Este municipio es muy importante porque funciona como una cuenca acuífera para el Valle de México y para Toluca. Y lo que pasó aquí es que, pues, había ciertos intereses políticos de empresarios, más bien había ciertos vínculos políticos de ciertos empresarios con el gobierno estatal y el gobierno municipal, y consiguieron permisos de la Secretaría de Ecología y las autoridades municipales para talar más de 106,000 árboles en un área natural protegida para construir un desarrollo habitacional de 22,000 viviendas, cuando la población en Gilotzingo no superaba las 50,000 personas, siendo un área natural protegida y siendo un área referente para la captación de agua y el suministro de agua para todo el Valle de México y Toluca. Entonces, con los periodistas que trabajan en la organización, junto con los abogados, se hizo una investigación profunda de cuál era la situación de violación de derechos humanos en Gilotzingo. Fuimos a Gilotzingo, hablamos con los grupos de protección de derechos humanos en materia ecológica de Gilotzingo, con los ejidatarios, entendimos la situación que estábamos tratando de enfrentar para poder tener un caso sólido. Entonces, el litigio estratégico empieza desde esta etapa temprana, que es la identificación de la situación y entender a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Hablar con la gente, entender su problema y entender la situación de violación a derechos fundamentales que hay en el caso concreto. Y otro caso muy interesante que también tiene que ver con derecho ambiental fue el caso de una mina de extracción de cobre a cielo abierto en Samalayuca, Chihuahua. Una mina a cielo abierto, prácticamente lo que hacen es cavar sin ningún tipo de protección, y estas minas son prácticamente las más peligrosas y las más contaminantes que existen en el planeta. Al igual que en Gilotzingo, los permisos que se emitieron por la Secretaría, la Secretaría de Ecología y las autoridades estatales y municipales, fueron permisos fast track, en donde pues realmente no hubo un estudio de impacto ambiental adecuado para determinar cuáles iban a ser los efectos adversos al medio ambiente. De la misma manera, y este caso estuvo un poco más duro,
porque estábamos tocando fibras más sensibles. Digo, el desarrollo habitacional de Gilotzingo estaba proyectado para como inversión de miles de millones de pesos. Era un desarrollo habitacional de 22,000 viviendas, ¿no? También había intereses muy fuertes cuando empezamos a entender esta situación, ¿no? Y en la mina, pues también había intereses muy fuertes, porque se imaginarán cuánto dinero produce una mina, ¿no? Entonces, fuimos a Samalayuca, hablamos con la gente de Samalayuca, con los residentes aledaños de la mina, nos enseñaron la contaminación que existía en el agua que les estaba llegando a sus casas, nos enseñaron pues que algunas personas o algunos familiares tuvieron que ver desplazados sin ninguna recompensa o sin ningún remedio por perder su hogar. Y entendimos de nueva cuenta esta situación a la que nos queríamos enfrentar para frenarla a través del juicio de amparo, justamente. Pero para poder plantear un cambio y serio de litigio estratégico hay que entender la situación y la realidad social que estamos tratando de enfrentar a través de esta herramienta jurídica. El segundo paso, que creo que también es muy importante y es el más importante, es la creación de la estrategia. Y como justamente hablaba al principio, un litigio es estratégico cuando sus efectos van más allá de la resolución del caso concreto. Entonces, en esta etapa tenemos que ya empezar a pensar como abogados y como abogadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, más bien, primero, la elección del foro, ¿no? En materia ambiental, pues como saben, hay un interés muy difuso y ese interés difuso pues nos va a permitir jugar un poco con el foro, ¿no? Es decir, oye, esta mina produce ciertos desechos tóxicos y yo soy un habitante del municipio aledaño de Samalayuca, pero ya no es el estado de Chihuahua, ¿no? Es otro estado de la República. Y tal vez en este estado de la República, que es vecino de Chihuahua, haces un análisis de la jurisdicción federal y dices, oigan, este juez tiene más experiencia, o estos juzgadores en este estado tienen más experiencia juzgando temas ambientales, vamos a tratar de ir por este foro, ¿no? Entonces, desde la elección del foro, la elección del foro y la determinación de ese foro va a ser también algo muy importante en el litigio estratégico. También los posibles obstáculos procesales que nos vamos a encontrar, ¿no? Oigan, ¿qué tan reforzado tenemos nuestro interés legítimo? Normalmente cuando hacemos litigio estratégico, acudimos con un interés legítimo. Como saben, con este interés legítimo, pues es una posición diferenciada frente al ordenamiento jurídico y esta posición diferenciada tiene que ser real, actual y jurídicamente relevante, ¿no? Y normalmente lo hacemos a través de personas físicas que tienen alguna conexión con el problema de violación a derechos humanos que estamos enfrentando y a través de asociaciones civiles, ¿no? Personas morales. Y esto es muy importante. La Corte, en un precedente muy importante de aprender primero, determinó que las personas morales, y creo que tal vez lo pudieron haber escuchado en alguna de sus clases de amparo, pueden acudir al juicio de amparo con interés legítimo siempre y cuando tengan en sus estatutos o más bien en su objeto social la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y específicamente, pues en este caso, la protección del medio ambiente y que se demuestre en el juicio que ese objeto social ha sido ejercido efectivamente por la asociación civil, por la persona moral. Entonces son dos ingredientes muy importantes, que esté previsto en estatutos en el objeto social y que la persona moral acredite que ha realizado actos para proteger ese derecho humano. Entonces, a través de este precedente, muchísimas organizaciones civiles y personas morales han podido acudir al juicio de amparo en protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hacemos este ejercicio conjunto de mezclar personas morales con personas físicas para tener un interés legítimo más reforzado y que al inicio del juicio de amparo el juez no deseche de plano la demanda de amparo por una falta de interés legítimo. Normalmente estos desechamientos pues son bastante
combatibles, porque como saben, pues el interés legítimo se puede acreditar durante toda la tramitación del juicio de amparo. Y en ese sentido, pues resulta absurdo que en un caso tan complejo como es el de Gilotzingo o en el de Samalayuca, en donde nos desecharon las demandas de amparo, cabe recalcar, el juez determine en el auto de admisión, que no es un no es una resolución apta para analizar con profundidad el interés legítimo, si en ese momento procesal tan anticipado una persona física, una persona moral, cuenta con el interés legítimo suficiente para poder impugnar cierto acto reclamado. Y esa es la segunda etapa, que es la creación de la estrategia. Y es muy importante también que la estrategia vaya proyectada, que la estrategia se proyecte para generar los efectos de los que tanto he hablado, más allá del caso concreto. La tercera etapa es conocer el derecho. Si estamos hablando de un caso en materia ambiental, pues determinar cuáles son las normas constitucionales que van a ser aplicables al caso concreto, el artículo 4, por ejemplo, federales y generales, las normas locales, las normas municipales, tener todo el cuerpo jurídico que vamos a aplicar, tanto nacional como internacional, para poder desarrollar posteriormente en la demanda ese derecho fundamental. Y evidentemente, una vez teniendo la legislación nacional e internacional, pues hacer la búsqueda de los criterios más relevantes nacionales e internacionales, ¿no? Buscar todo este corpus juris del derecho fundamental que estamos tratando de reclamar para poder hacerlo valer en la demanda de amparo de una forma muy clara, ¿no? Y de una forma sintética también. Recordemos que los jueces son peritos en derecho y es lo que ven todos los días, y más los jueces de regularidad constitucional. Entonces, realmente es innecesario que en una demanda de amparo se escriba el tratado de derecho ambiental para que el juez conozca el contenido de ese derecho. Tenemos que ser los más sintéticos posibles para también privilegiar la economía procesal y la carga de trabajo que tiene el órgano jurisdiccional que va a resolver nuestro asunto, ¿no? Y finalmente, y esta es la cuarta etapa, pensar en términos de justicia, ¿no? Y es lo que les comentaba anteriormente. Normalmente la mecánica del abogado y de la abogada es, oye, por ejemplo, me llega un caso de divorcio, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a analizar el caso y me voy a ir a mi Código Civil para ver qué norma resuelve el problema y se subsume perfectamente. No es una aplicación programática del derecho. En el litigio estratégico, y algo muy importante aquí, no solamente en el litigio estratégico, creo que en cualquier tipo de litigio y en cualquier tipo de práctica jurídica en la actualidad, tenemos que ser disruptivos y tenemos que utilizar los diferentes métodos de interpretación, la interpretación sistemática, la interpretación conforme, la interpretación textual, la interpretación que más nos beneficie en el caso concreto, incluso aplicar las herramientas hermenéuticas como por ejemplo el test de ponderación para construir un caso que sea disruptivo, que realmente pueda producir esos efectos que incidan efectivamente en la esfera jurídica. Entonces, el caso hay que pensarlos en términos de justicia y en términos disruptivos, ¿no? En el litigio estratégico, y creo que actualmente en cualquier rama del derecho. Ese es, diría yo, como el ABC del litigio estratégico y los pasos que se necesitan para formular un caso sólido de litigio estratégico que tenga éxito en los tribunales, ¿no? Y quiero hacer aquí una acotación muy importante. El litigio, evidentemente, la palabra litigio tiene una estrecha relación, una relación indisoluble con los tribunales, pero les quiero decir que el litigio estratégico no solamente se hace a través de los tribunales. Por ejemplo, en Mexicanos contra la Corrupción hemos tenido una práctica muy fuerte en utilizar o buscar en las diferentes leyes procedimentales diferentes medios para poder lograr estos objetivos. Por ejemplo, las denuncias administrativas para denunciar hechos de corrupción en el servicio público, que ahorita vamos a tocar un caso muy interesante relacionado con esto.
o las denuncias que prevén, por ejemplo, las leyes de competencia económica y las leyes de telecomunicación para denunciar prácticas monopólicas absolutas, relativas, concentraciones prohibidas de mercado, también denuncias ante la Auditoría Superior para denunciar desvíos. Entonces existe una gama en nuestro sistema jurídico muy grande de medios y de vías para poder lograr estos objetivos. Evidentemente, el juicio de amparo es la joya de la corona, por así decirlo, donde se puede lograr un efecto muchísimo más trascendental. Y varios de los juicios de amparo que se han promovido en mexicanos han derivado de estas vías procesales que hemos encontrado en distintas leyes, ¿no? Pero sí quería dejar en claro que no solamente nos debemos de concentrar en la vía jurisdiccional, porque existen diferentes vías y diferentes medios en nuestro sistema jurídico para poder también lograr un efecto disruptivo en la sociedad. Dicho lo anterior, quisiera compartir con ustedes dos casos que me parecen sumamente trascendentales e importantes y que cumplieron con el objetivo del litigio estratégico, que es la modificación o la incidencia en la esfera pública, la modificación de alguna legislación, la adopción de un criterio jurisprudencial, ¿no? El primer caso es el caso de transparencia judicial. Este caso es sumamente relevante y creo que la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, es una sentencia del ministro Juan Luis Alcántara, es súper relevante para nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Esta demanda de amparo, en esta demanda de amparo acudieron dos organizaciones civiles demandando a todos y todas las y los jueces y magistrados del estado de Zacatecas por la omisión de no publicar las sentencias emitidas por los jueces locales en el estado de Zacatecas. Además de esta omisión, se reclamó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo correlativo en la Ley Local de Transparencia, es el artículo 73, fracción segunda, que establecía que las sentencias, y esto es muy importante que lo recuerden para el desarrollo del caso, las sentencias de interés público deberán ser publicadas por el Tribunal Superior de los estados o de los estados de toda la República. Así decía la Ley General porque ya se reformó. Las sentencias de interés público, este concepto de interés público va a ser muy relevante en el desarrollo del caso. Entonces, ¿realmente nosotros teníamos algún interés en la transparencia del estado de Zacatecas? Claro que no, definitivamente no, pero es aquí a lo que voy. De un caso ordinario, queríamos lograr un efecto que incidiera en la política pública y en la conceptualización de un sistema de transparencia nacional. Entonces, a través de demandar la omisión de los jueces de Zacatecas, que habían sido los más omisos en publicar sus sentencias, ideamos la estrategia para poder modificar el esquema de transparencia judicial que tenía nuestro país, ¿no? Entonces, se presenta la demanda de amparo con la omisión de todos los jueces y todas las juezas de publicar sus sentencias en el periodo del 2016 al 2017. Lo que pasa es que hicimos una búsqueda en los portales de transparencia para ver las sentencias que se habían publicado y casualmente en el periodo de 2016 a 2017, el estado de Zacatecas o el tribunal, la unidad de transparencia del tribunal, no había publicado ninguna sentencia. Entonces, ¿cómo en un año? Ya no me acuerdo si fue un periodo de un año o 2 años, bueno, lo que hubiera sido, los jueces y los magistrados de Zacatecas consideraron que ninguna de sus sentencias era de interés público, ¿no? Entonces, pues como vimos que este era el estado más omiso,
pues nos fuimos por ese estado y por la omisión de ese estado para poder lograr cambiar la transparencia judicial en nuestro país, ¿no? Y aquí quisiera platicarles un poco de cómo conceptualizó y cómo ha conceptualizado el derecho a la información pública a la Corte. La Corte ha determinado que es un derecho que puede ser visto desde dos facetas, la individual y la colectiva. La que nos interesa aquí es la colectiva, porque este derecho de acceso a la información sirve como un agente de democratización de la sociedad y de escrutinio ciudadano del servicio público, ¿no? Entonces es un derecho esencial para la consolidación de un Estado democrático de derecho y para que los ciudadanos tengan una herramienta de escrutinio de la correcta prestación del servicio público, ¿no? Entonces, a través de esta conceptualización colectiva del derecho de acceso a la información, pues al final la Corte nos dio la razón, ya explicaré las razones, pero quisiera primero explicarles los argumentos que nosotros hicimos en la demanda de amparo, qué dijo el juez de distrito y después qué dijo la Corte, ¿no? De manera muy sintética para poder abarcar el caso concreto. El principal argumento que esgrimimos fue, a ver, los jueces hablan a través de sus sentencias y la única forma de tener un escrutinio sobre la labor judicial es conocer sus sentencias, ¿no? Como el presidente rinde un informe o tenemos un escrutinio diario de sus actividades o cualquier servidor público, el juez solamente puede ser revisado en su actuación fundamental, que es emitir sentencias, pues a través de que la sociedad conozca esas sentencias, ¿no? Y también un argumento muy importante que hicimos es que el conocimiento de esas sentencias era indispensable para estudiantes de derecho, para periodistas, para analistas, para la sociedad en su conjunto. Y el quid que nosotros hicimos valer y por lo que decíamos que el artículo 73 era inconstitucional, y aquí quiero hacer un paréntesis. Realmente, nosotros sabíamos que el artículo 73 no era inconstitucional, ¿no? Tal vez era inconstitucional por un problema de seguridad jurídica, pero sabíamos que también se podía llegar a la conclusión que nosotros queríamos a través de una interpretación sistemática y conforme, ¿no? Pero quisimos ir al extremo de la inconstitucionalidad para que si el juzgado distrito o en su eventualidad la Corte no nos daba la razón en la inconstitucionalidad, no los diera en la interpretación sistemática que también estábamos promoviendo o que también hicimos valer. Entonces ahí cierro paréntesis. Entonces el quid por lo que nosotros decíamos que dicho artículo era inconstitucional y que las omisiones reclamadas eran inconstitucionales, era porque la sentencia en sí misma es de interés público, ¿no? Una sentencia en sí misma, independientemente del tema que toque, sea una sentencia en derecho familiar, civil, mercantil, agrario, cualquier tipo de sentencia, por su propia naturaleza y porque la impartición de justicia en sí misma y per se es un tema de interés público para toda la sociedad, pues todas las sentencias tenían que ser catalogadas como de interés público. Lo que pasaba es que se dejaba a criterio del juzgador que emitiera la sentencia qué sentencia de interés público y cuál no. Entonces, imaginémonos un estado, por ejemplo, un estado como Chiapas o como Oaxaca, ¿no? En donde puede, en la justicia local, haber severos casos de transgresión de derechos fundamentales, por ejemplo, en temas indígenas y específicamente en derecho penal. ¿Ustedes creen que un juez que sabe que el proceso que llevó a cabo fue irregular o hubo ciertas variaciones, pues va a determinar que esa sentencia es de interés público? Claro que no. Entonces, esa discrecionalidad que otorgaba la ley para determinar qué sentencia era de interés público o no, pues también fomentaba que los ciudadanos no pudiéramos escrutinar la corrupción dentro del Poder Judicial, ¿no? El juez de distrito lo que dijo fue, oye, espérame, esto no es inconstitucional, ni las omisiones, ni los artículos que está reclamando. Las omisiones no son inconstitucionales
porque los jueces lo que determinaron bajo su discrecionalidad fue que durante este periodo pues, no hubo sentencias de interés público. Realmente lo que hizo el juez de distrito fue taparse los ojos. Y respecto a la inconstitucionalidad de lo que dices, tampoco es inconstitucional. ¿Por qué? Porque tú puedes solicitar a través del proceso de transparencia las sentencias del Poder Judicial, ¿no? Entonces, tú como ciudadano tienes que activar el proceso de transparencia para poder conocer las sentencias que emiten los jueces cuando realmente es una obligación. Y a ver, yo aquí les quisiera hacer una pregunta relacionada con el caso. ¿Ustedes creen que la eficacia del derecho de acceso a la información se reduce a la previsión de mecanismos para que el ciudadano pueda acceder a dicha información, o existe una obligación que tiene que ser cumplida por el Estado y los mecanismos son algo separado que no se tiene que confundir con la obligación a cargo del Estado? No sé si alguien quiera opinar algo respecto a esta pregunta, que fue la pregunta que resolvió la Corte al resolver el recurso de revisión. Efectivamente, perdón, existe la obligación por parte del Estado de dar esa publicidad de las sentencias. Entonces, no es responsabilidad de los ciudadanos, pues tener acceso a esas sentencias. O sea, para eso existen los diversos mecanismos de transparencia. Exactamente, Ana Paula. Lo que nosotros dijimos en nuestro recurso es, oye, el juez está confundiendo una obligación que está a cargo del Estado con un mecanismo, una garantía para hacer efectivo ese derecho. Son cosas muy diferentes. No porque existan mecanismos para que nosotros podamos acceder a dicha información, significa que va a ser constitucional que los jueces no publiquen sus sentencias, ¿no? Entonces, distinguimos entre la obligación a cargo del Estado, la regresión de la obligación al ciudadano y los mecanismos que estaban previstos en la ley para hacer valer ese derecho, ¿no? El tribunal colegiado determina que este es un caso de trascendencia y relevancia y lo remite a la Corte, y lo que la Corte determina en una interpretación sistemática dice, no, los artículos no, las omisiones son inconstitucionales evidentemente porque hay una obligación clara y concreta en el artículo 6 de la Constitución y en los tratados internacionales que obliga a todas las autoridades y a todos los sujetos obligados a publicar sus sentencias. El tema a debatir era el concepto de interés público. Entonces, lo que dijo la Corte es, oigan, las sentencias en sí mismas, por sí mismas, son de interés público y la labor jurisdiccional es de interés público. Entonces, resulta absurdo que tratemos de hacer una clasificación discrecional aparte de qué sentencias son de interés público y qué sentencias no son de interés público. La naturaleza jurisdiccional y la propia impartición de justicia es algo que al Estado le importa y a la sociedad le importa, es algo relevantísimo para la sociedad. Además, lo que la Corte dijo es que el conocimiento de esta sentencia resultaba fundamental para dotar al ciudadano, como les comenté, de mecanismos y herramientas para poder realizar un escrutinio ciudadano de la labor que realizan las y los jueces, ¿no? Si no conocemos las sentencias, y más las sentencias de la justicia local, pues realmente no vamos a poder hacer un escrutinio ciudadano, un escrutinio completo de la labor que están llevando a cabo los jueces, ¿no? Entonces, la Corte al final determina que los artículos no son inconstitucionales, las omisiones sí son inconstitucionales, y ordena al Estado de Zacatecas publicar todas las sentencias. Lo interesante aquí es que la sentencia está planteada en términos generales, y recordemos que se analizó la constitucionalidad de una ley general. Entonces, este criterio también obliga a todas las entidades del país, a todos los tribunales locales del país, a publicar sus sentencias. Y
un efecto muy importante que tuvo este litigio, que empató antes de que se resolviera el asunto, fue la modificación de la ley general. Y esto es a lo que me refiero con los efectos del litigio estratégico. Aquí, nosotros cuando presentamos el litigio, empezamos a hacer cabildeo en la Cámara de Diputados a través de una diputada para que se modificara la norma, el artículo 73, y que para que estableciera que todas las sentencias se publicaran. Entonces, logramos a través de la presentación, no de la resolución, de la presentación del litigio, que se modificara la ley general. Lo que tuvimos después fue un problema porque, pues evidentemente el Congreso, como contraparte, estaba alegando una causal de improcedencia que se conoce, como ustedes saben, como la cesación de los efectos del acto reclamado. Lo que dijo la Corte es, oye, aquí no hay cesación de efectos porque si tú analizas la vacatio legis de la reforma, pues va a entrar en vigor en 180 días, entonces los efectos de la norma siguen perdurando y no se han destruido como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Entonces, con ese argumento logramos salvar el juicio de que se sobreseyera la Corte por esta causal de improcedencia. Este es el primer caso que creo que tuvo una incidencia fundamental en nuestro sistema jurídico y en cómo se entendía y cómo se entiende la transparencia, la judicial, ¿no? Y lo relevante en un Estado democrático y constitucional de que los jueces y las juezas den a conocer y se rijan por el principio de máxima publicidad en la emisión de sus sentencias, ¿no? Entonces aquí, a través de este litigio, hubo un cambio fundamental de un concepto y un andamiaje que era la transparencia judicial. Y el segundo caso que quiero tocar con ustedes es justamente el tema de responsabilidad administrativa. Como les comentaba, en la organización, pues es una labor muy cotidiana hacer análisis de desvío de recursos públicos en las diferentes dependencias de la administración pública y presentar las denuncias administrativas correspondientes denunciando los hechos de corrupción, ¿no? Entonces, aquí solamente quisiera remarcar cómo de un caso ordinario se logró un precedente judicial que también cambió la perspectiva del interés legítimo del denunciante en hechos de corrupción. Entonces, presentamos una denuncia por hechos de corrupción ante la autoridad investigadora correspondiente y la autoridad investigadora correspondiente dice, oye, ¿sabes qué? Hay otro expediente idéntico con los mismos hechos, por los mismos montos que yo ya tenía antes, entonces, pues, no voy a iniciar el proceso sancionador porque ya existe ese otro procedimiento. Y entonces, como la ley no te otorgaba ningún medio de defensa ordinario para poder impugnar esa determinación como denunciante, nosotros lo impugnamos a través del juicio de amparo indirecto, ¿no? Lo que dijo el juez de distrito es, oye, tú como denunciante no tienes interés, nosotros estábamos yendo por el interés jurídico, y ahorita les explico por qué, interés jurídico, no legítimo. Tú como denunciante definitivamente no tienes interés jurídico. ¿Por qué? Porque el denunciante solamente es un mero informador de hechos. Solamente tienes facultad para presentar tu denuncia, anexar tus pruebas y será la autoridad será la autoridad administrativa correspondiente la que va a resolver el caso. Tú no tienes más injerencia en el proceso, en el procedimiento de denuncia administrativa. Y aquí, pues realmente existía antes de este precedente que se logró un monopolio del combate a la corrupción por parte del Estado, es decir, en el Estado, en los órganos estatales se genera la corrupción y es el Estado el que tiene el monopolio del combate a la corrupción. Qué absurdo, ¿no? Entonces recurrimos esta determinación del juez de distrito y el tribunal colegiado dijo, óiganme, no, tenemos una reforma constitucional en 2015 de combate a la corrupción en donde hubo una modificación de la propia Constitución para crear el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Y tenemos una legislación nueva, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si analizamos la exposición de motivos de la reforma y de la Ley General, vamos a poder ver que el punto o eje central sobre el cual gira todo el Sistema Nacional Anticorrupción es justamente la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Entonces, lo que el juez de distrito
hizo fue citar jurisprudencia emitida por la propia Corte cuando estaba vigente la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que evidentemente no tenía esta visión, para justificar su decisión. Nosotros dijimos, oye, esa jurisprudencia no puede ser aplicada por analogía, cuate. Tenemos un nuevo sistema de responsabilidad administrativa en donde el ciudadano es eje rector del combate a la corrupción y la participación ciudadana es eje rector de ese combate. El monopolio ya no está en el Estado, tiene que haber una actividad conjunta. Y el tribunal colegiado analizó el régimen del denunciante en el proceso de denuncia y de responsabilidad administrativa, y dijo, oigan, el denunciante hoy en día ya no es un mero informador, el denunciante es una parte en el proceso de investigación de hechos de corrupción en sede administrativa. Puede interponer una denuncia, puede ofrecer pruebas, puede alegar en audiencias, puede recurrir las determinaciones que le causen perjuicio, ¿no? Entonces ya no es un mero informador, es una parte en sentido formal y material en todo el sentido de su expresión. Y por lo tanto, pues ese denunciante evidentemente cuenta con interés jurídico para impugnar la decisión de no iniciar el procedimiento en contra del servidor público, ¿no? Entonces, a través de este precedente, logramos que el Poder Judicial hiciera una interpretación amplia del régimen anticorrupción en nuestro país, y para que enalteciera el papel del denunciante y del ciudadano en la denuncia de hechos anticorrupción. Y con la emisión de este precedente, pues varias organizaciones y varios ciudadanos pues van a poder tomar un rol activo en la denuncia de hechos de corrupción, y no solamente se les va a ver como un mero informador, sino como una parte en el proceso, en donde no solamente se van a ver, y este era un argumento también del juez de distrito, oye, es que el procedimiento administrativo no tutela intereses particulares, tutela el correcto desempeño del servicio público. Sí, está bien, estoy de acuerdo con el objetivo y la teleología del proceso, del proceso sancionatorio, solamente que yo como denunciante juego un papel central en el combate a la corrupción, ¿no? Y más en nuestro país. Por lo tanto, lo que determinó el tribunal colegiado, y después este asunto llegó a una contradicción de tesis a la Suprema Corte, el colegiado nos dio la razón y nos dijo que el denunciante tenía interés jurídico conforme a este régimen de responsabilidad nuevo que tenemos en nuestra Constitución desde 2015, y después este asunto llegó a una contradicción de tesis que resolvió la Corte, porque un tribunal del tercer circuito en Jalisco, pues, tenía una opinión diferente de la sentencia que había emitido el tribunal colegiado en la Ciudad de México. El magistrado, que es un magistrado bastante famoso que resolvió el asunto, fue el magistrado Trompetit, ¿no? Que es un experto también en temas de responsabilidad administrativa, y finalmente la Corte le acabó dando la razón a Mexicanos y al magistrado Tron, determinando que los denunciantes, conforme a este nuevo régimen de responsabilidades, tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto y combatir la determinación de la autoridad de no iniciar el procedimiento sancionatorio en contra del servidor público correspondiente. Creo yo que estos son dos casos paradigmáticos que lograron cambiar la perspectiva y cambiar el andamiaje del sistema jurídico para avanzar y progresar en interpretaciones que habían estado rezagadas, o en concepciones o en temas que habían quedado invisibilizados y que nadie había tocado. En materia de transparencia judicial se logró revolucionar este concepto y obligar a que todos los jueces de todo el país publicaran sus sentencias. Y en materia anticorrupción se logró que las personas físicas y morales pudieran tener un interés jurídico para acudir al juicio constitucional a reclamar las determinaciones en el procedimiento administrativo sancionatorio que les causaron perjuicio en hechos de corrupción, ¿no? Creo que son dos precedentes muy importantes y paradigmáticos en tema de litigio estratégico. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.
alguna duda que quiera comentarnos, con muchísimo gusto. Todo clarísimo. Grupo, ¿quién va? Perdón, José Mario, ¿alguien quiera preguntarle a José Mario? Aprovechen la oportunidad. Nada, es que de todo verdad clarísimo. fue una clase sensacional, y todo muy claro, José Mario, pero yo que no soy alumno, pero seré el día de hoy, quisiera preguntarte tu opinión en cuanto a la relevancia de la reciente reforma que establece el sistema de precedentes, de precedentes en la Constitución, asociado con el tema, pues, también ya del litigio estratégico. ¿Abre esto todavía un poco más la puerta para que sea mucho más ágil el sentar precedentes en nuestro sistema jurídico mexicano? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Definitivamente, yo creo que la reforma y específicamente esta nueva forma de creación jurisprudencial en nuestro país va a ser muy benéfica y definitivamente va a ser una ayuda y un beneficio para que los precedentes de relevancia o que puedan incidir en la esfera jurídica y en la esfera social, Diego, puedan tener un asiento y puedan conceptualizarse como precedentes obligatorios. Creo que el estudio del derecho a través de los precedentes es valiosísimo porque este estudio pragmático del derecho realmente nos ayuda a entender cuál es la función del derecho, cuál es la trascendencia del derecho y cuáles son los efectos de ese derecho. Entonces, además de que este nuevo sistema jurisprudencial y de precedentes en nuestro sistema jurídico va a ayudar a progresar para sentar precedentes relevantes en nuestro sistema jurídico y para convertirlos en temas obligatorios para los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Creo que también es muy relevante para la enseñanza jurídica de nuestro país porque justamente, como te comentaba, el tema del estudio del derecho a través de los precedentes, como lo hacen los americanos, a mí desde mi perspectiva me parece valiosísimo y creo que permite entender el derecho en su máxima expresión y en su máxima potencialidad. No solo para el tema de la enseñanza jurídica, sino también para el tema de el litigio estratégico y para todo nuestro sistema jurídico. Definitivamente creo que fue un acierto y va a ser algo muy beneficioso para poder lograr precedentes importantes en nuestro sistema jurídico, definitivamente. Muchas gracias, José Mario. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aprovechemos la oportunidad de hacer algún comentario. Me Todo está parece que claro. fue. Yo solamente terminaría diciéndoles quiero dejar esto muy en claro y espero que se les quede muy marcado. Como abogadas y como abogados, tenemos una responsabilidad social con nuestro país. Todo lo que nosotros aprendemos en la carrera, seguimos aprendiendo en el desarrollo de nuestra profesión, o más bien tenemos la obligación de utilizarlo para aportar a cambiar la situación que vive hoy en día nuestro país. Y creo que el derecho, y creo firmemente que el derecho es la mejor herramienta de cambio social que un ciudadano y que una persona puede tener para transformar a la sociedad. Entonces, como abogados y como abogadas, como practicantes del derecho, tenemos una responsabilidad para utilizar lo que sabemos y aportar un granito de arena a esta transformación, a este cambio que urge en nuestro país. El litigio estratégico es una de las vías que se puede utilizar, pero reitero lo que digo, seamos creativos y cada uno desde su trinchera, cada uno desde su área de práctica, se los aseguro, puede aportar algo para transformar el país. El derecho tiene que ser visto como una herramienta de cambio social, como un factor de cambio social. Y eso está en la mano de cada una y cada uno de ustedes,
como abogadas y como abogados de nuestro país. Gran mensaje, José Mario. Muchas gracias. Yo diría que más que un granito de arena ha sido una piedra angular y gigante la que han dejado ustedes con estos precedentes. Y bueno, se construye el derecho. Yo, en el caso el segundo caso que platicabas del tema de la legitimación para el denunciante en los temas de investigaciones y de este tipo de situaciones, tenía desde la historia en que yo entré al Poder Judicial que los amparos se sobreseían porque decía no hay interés, ¿no? del denunciante. El interés se queda hasta donde se presenta la denuncia y decía, bueno, pero no puede ser de esta manera porque ciertamente entonces el monopolio, como bien lo sostenías tú, queda para el propio gobierno, ¿no? De ver con quién sí y con quién no avanzan los temas de corrupción. Claro. Por eso, o de ahí la relevancia de estos casos y el de transparencia, pues igual, una cosa bastante relevante. Entonces, yo quisiera, a nombre de todo el grupo, de toda la clase de Amparo, agradecerte por el tiempo que te tomaste, por la extraordinaria clase que nos brindaste el día de hoy y decirte que este espacio está abierto para ti. Ojalá en adelante podamos seguir compartiendo muchos momentos, contenido con el grupo. Y nuevamente agradecerte, hacer litigio estratégico para que las clases duren más, caray, no más tiempo. Definitivamente, nos quedamos cortos. Diego. Le voy a mandar por internet, le voy a mandar a su maestro las dos sentencias, la contradicción de tesis que resolvió la Corte y el engrose de la sentencia de transparencia para que tengan oportunidad de echarle un ojo. Y también le voy a pasar, Diego tiene mi número de celular, se lo puede compartir a quien quiera, por si alguien está interesado en temas de litigio estratégico o en defender causas sociales o cualquier tema relacionado, que me contacten con todo gusto, estoy disponible 24/7. Lo que hacen falta en nuestro país son manos, y manos brillantes, y creo que todos ustedes son estudiantes muy, muy brillantes que pueden colaborar en esta tarea que está totalmente inacabada. Entonces, con toda confianza, contáctenme y definitivamente échenle un ojo a las sentencias que le voy a mandar a su maestra porque vale la pena estudiarlas. Muchas gracias, José Mario. Yo las comparto con el grupo y bueno, como ya va a constituir una tradición, la foto del recuerdo para las redes sociales, claro. En 3, 2, 1, ¿no? Entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Listo. Perfecto. Bueno, pues aquí queda la clase. Estamos en contacto. Muy agradecidos contigo, José Mario. Un abrazo. Cuídate mucho. Un gusto. Buen día a todas y todos. Excelente platicar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día.